Escúcheme bien. Antes de que dé ese próximo sorbo de agua pura, piense en esto. Su forma actual de hidratarse, aquella que cree saludable, podría estar saboteando el flujo sanguíneo esencial que define su energía, su agudeza mental y, sí, su rendimiento más íntimo. ¿Y si le dijera que un simple ritual matutino, completamente natural y científicamente validado, puede encender instantáneamente su circulación, inundar sus tejidos de oxígeno vital y recuperar esa potencia que creía perdida para siempre? Esa sensación de estar completamente vivo y listo para conquistar el día sin importar cuántos años figuren en su pasaporte. Si usted es un hombre que ha cruzado la marca de los 50 años y siente un cansancio crónico, una niebla mental persistente o una disminución preocupante en su fuego interior, sepa que este video no es una moda pasajera, es la llave a una fisiología optimizada y una vida más plena. La promesa es clara. Hoy, la doctora Sofía le revelará el secreto de la hidratación estructurada, avalado por la ciencia y la experiencia clínica, que transformará el agua que bebe en un elixir activador de la circulación, la puerta de entrada a una vitalidad masculina renovada, respondiendo a esa pregunta silenciosa que se hace cada mañana sobre por qué ya no siente la misma fuerza. Entiendo esa preocupación silenciosa. La conozco de cerca después de más de 15 años, como consultora especializada en la salud del hombre, habiendo escuchado a miles de hombres en mi clínica que llegan con la misma historia. Doctora, mi energía ha desaparecido, ya no me siento como yo mismo, o mi rendimiento no es el de antes. Y han intentado todo, desde suplementos costosos y complejos hasta dietas estrictas y rutinas de ejercicio agotadoras. Pero la inmensa mayoría de ellos pasa por alto la base de todo rendimiento físico y cognitivo, a la circulación, el pilar fundamental de la vitalidad masculina. La verdad es que la mayoría de los hombres saben que están deshidratados, pero pocos entienden que están mal hidratados. Una distinción crítica que marca la diferencia entre el letargo crónico y la potencia inagotable, porque la deshidratación es obvia, pero la mala hidratación es un saboteador silencioso que diluye su poder interno. De comprender que su cuerpo es un ecosistema líquido. Más del 60% de su masa total es agua, y por lo tanto, la manera en que esta agua se mueve, cómo es absorbida y cómo interactúa con sus células, es el factor determinante de su fuerza, su salud a largo plazo y su longevidad funcional. Piensa en su sistema circulatorio no como un simple conjunto de tuberías estáticas, sino como una autopista compleja y dinámica. Las arterias son los carriles de salida que llevan la sangre rica en oxígeno y nutrientes a cada célula de su cuerpo, desde el músculo más grande hasta la neurona más pequeña, y las venas son los carriles de regreso que recogen los desechos metabólicos para su eliminación. Pero si el tráfico en esa autopista es lento, denso, y la gasolina que utiliza el sistema es de baja calidad, todo el motor de su cuerpo colapsa gradualmente, disminuyendo su rendimiento año tras año. Es en este punto donde el agua simple, el agua pura, de la que tanto presumimos, comienza a fallar en su misión más crítica. No logra optimizar el flujo sanguíneo, ya que pasa demasiado rápido por el sistema. Y un flujo sanguíneo subóptimo significa músculos que no reciben el oxígeno necesario para la recuperación y el crecimiento. Un cerebro que pierde agudeza y velocidad de procesamiento por falta de nutrientes. Y los órganos reproductivos, el epicentro de su masculinidad y confianza, que simplemente no pueden operar a su máximo potencial. Y esa es la cruda realidad fisiológica que vamos a revertir juntos a partir de este momento, con una estrategia de hidratación científicamente avanzada. El error fundamental, la falla que cometen miles de hombres diariamente, es beber agua sin estructura, especialmente grandes cantidades al levantarse con el estómago vacío, creyendo honestamente que hacen un favor a su salud, cuando en realidad lo que logran es un efecto de dilución osmótica, disminuyendo drásticamente
la concentración de minerales esenciales en su torrente sanguíneo. Un estado conocido en términos médicos como hiponatremia dilucional o simplemente una baja eficiencia plasmática. Esta dilución es el enemigo silencioso de la circulación, porque la sangre, para ser eficiente y cumplir su labor de entrega y recogida, no solo debe ser abundante en volumen, sino también rica en electrolitos. Con la densidad osmótica adecuada, que le permita transportar oxígeno y nutrientes a nivel de las mitocondrias celulares, cuando se diluyen electrolitos vitales como el sodio, el potasio y el magnesio, se compromete todo el sistema cardiovascular y neurovascular, ya que estos tres minerales son, en esencia, los guardianes de su salud vascular y su ritmo interno en el sodio. El más vilipendiado de los tres, y al que se le ha dado una fama injusta, es absolutamente esencial para mantener el volumen plasmático, es decir, la parte líquida de su sangre, y para mantener el tono adecuado de las paredes de los vasos sanguíneos. Sin él, el volumen de sangre que regresa al corazón es insuficiente, y las arterias pierden su capacidad de responder a las demandas del cuerpo. El potasio, por su parte, trabaja en conjunto con el sodio para el equilibrio de fluidos y la contracción muscular fina, incluyendo la del músculo cardíaco, asegurando que el ritmo se mantenga estable y fuerte. Y el magnesio es el relajante natural de los vasos, el que permite la vasodilatación suave y alivia la tensión arterial. Por lo tanto, sin un balance electrolítico óptimo, el corazón tiene que trabajar el doble de lo necesario para empujar una sangre menos eficiente, a través de vasos que están menos tonificados, más rígidos o que carecen de la elasticidad necesaria, lo que, al final del día, se traduce en esa fatiga inexplicable, en la neblina mental y en un rendimiento decreciente que se extiende desde la capacidad de concentración hasta el vigor físico. Es por eso que a mis pacientes masculinos, especialmente a aquellos que buscan recuperar el vigor de sus 40, 50 y 60 años, les enseño la técnica de la hidratación estructurada, la cual no es un suplemento, sino una forma inteligente de consumir agua, basándose en combinar el agua con potenciadores naturales y seguros, creando un mix que actúa como un vasodilatador suave y un optimizador celular desde el primer momento de su despertar. Aquí está la fórmula que cambia el juego, la que debe adoptar como su nuevo ritual matutino, en lugar de ese vaso de agua pura y fría que solo pasa de largo por su sistema y lo deja igual o incluso con una sensación de más sed a nivel celular. En un vaso de agua tibia, alrededor de 250 mililitros, es la medida ideal para no sobrecargar el sistema digestivo al inicio. Añada primero una pizca, y quiero enfatizar la palabra pizca, de sal marina de buena calidad o sal rosa del Himalaya, la cual no solo proporciona ese sodio esencial, sino una gama de oligoelementos que restauran el volumen plasmático y la conductividad nerviosa para la señalización celular. Segundo, el jugo de medio limón fresco, una fuente increíblemente potente de vitamina C y ácido cítrico, que no solo ayuda a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos al proteger el colágeno, sino que es un precursor crítico para la producción de óxido nítrico, la molécula maestra de la circulación, de la que hablaremos en un momento. Tercero, una cucharadita de miel de abeja pura, miel cruda, no jarabes procesados, ya que esta proporciona una dosis mínima de glucosa natural, que es clave para mejorar la absorción celular de esos electrolitos que acabamos de agregar, asegurando que los minerales lleguen a donde se necesitan y no sean excretados inútilmente, sin cumplir su función vital. Y para los guerreros de 50 años en adelante, aquellos que buscan ese extra de potencia y calor interior, añada un potenciador opcional pero altamente recomendado por sus efectos vasculares en una minúscula, casi imperceptible, pizca de pimienta de cayena o jengibre en polvo, porque la capsaicina y los gingerols tienen la capacidad demostrada de mejorar la microcirculación y la dilatación capilar, abriendo esas diminutas carreteras sanguíneas que son a menudo las primeras en cerrarse
y volverse rígidas con la acumulación de años y malos hábitos, profundizando en la ciencia que hace que este ritual sea tan poderosamente efectivo. El núcleo de esta transformación reside en el óxido nítrico, o NO, una molécula de señalización gaseosa que es producida de manera endógena por las células endoteliales que recubren el interior de sus vasos sanguíneos. El óxido nítrico es, en esencia, el pedal del acelerador de su circulación y el relajante muscular de sus arterias, porque cuando se libera en respuesta a un estímulo adecuado, relaja las paredes lisas de los vasos, permitiendo que se ensanchen o dilaten, y que el flujo sanguíneo se maximice, reduciendo la resistencia y la presión. Esta es la razón fundamental por la que el óxido nítrico es tan crucial para absolutamente todo, desde la función cerebral, pues asegura que su cerebro reciba el combustible de glucosa y oxígeno para la concentración, la memoria y la velocidad de pensamiento, hasta el rendimiento físico máximo en el gimnasio y, por supuesto, la respuesta sexual, ya que es el responsable directo y primario de relajar el músculo liso en los cuerpos cavernosos, permitiendo que se llenen con la sangre necesaria para una erección fuerte, firme y sostenible. El problema inevitable es que la producción de óxido nítrico disminuye drásticamente con la edad. Se ve comprometida por el estrés crónico, la inflamación sistémica y una dieta pobre en nutrientes clave. Pero nuestro mix de hidratación estructurada ataca esta deficiencia de forma natural y sin fármacos, al proporcionar vitamina C que protege el óxido nítrico ya producido de la oxidación, actuando como un antioxidante maestro, y al mejorar la función endotelial con el equilibrio electrolítico restaurado y los vasodilatadores suaves, haciendo que sus arterias sean más flexibles, más receptivas y capaces de responder a la demanda de su cuerpo de una manera que solo el agua pura es incapaz de lograr. Este no es un concepto teórico que sacamos de un libro antiguo. Son resultados clínicos que veo cada semana en mi consulta. Piense en el caso de Javier, un ejecutivo de 58 años que vino a verme con la queja principal de una presión arterial siempre alta. A pesar de estar medicado y una sensación de letargo perpetuo que le robaba la alegría y la motivación para sus negocios. A las 3 semanas de incorporar este único cambio en su rutina matutina, la hidratación estructurada no solo logró que su presión arterial se estabilizara en un rango mucho más saludable, permitiendo a su cardiólogo reducir la dosis de uno de sus medicamentos, sino que reportó una claridad mental que no sentía desde hacía 20 años, porque la optimización de la circulación no solo mejora el rendimiento muscular y sexual, sino que nutre al cerebro, eliminando esa niebla persistente. O el caso de Pedro, un hombre de 62 años, ya retirado, que había aceptado resignado que el declive de su rendimiento físico y su incapacidad para disfrutar de su tiempo libre era simplemente inevitable. Al optimizar su hidratación, descubrimos que su principal problema era una retención de líquidos ineficiente y una mala nutrición celular debido a la falta de absorción adecuada. Para él, el cambio más notable fue una piel más sana, menos inflamación en las articulaciones, que antes le impedía disfrutar de sus paseos, y lo más importante para él, un aumento dramático en su energía de media tarde que eliminó por completo la necesidad de una tercera taza de café, demostrando que al darle al cuerpo el combustible y los catalizadores que necesita desde el inicio del día, se detiene la necesidad desesperada de estímulos artificiales y dañinos. Y no olvidemos a Carlos, un deportista amateur de 54 años, cuya principal queja era la recuperación lenta y los calambres nocturnos, un síntoma clásico de desequilibrio electrolítico. Después de adoptar el mix, la adición del sodio y el magnesio, sutilmente aportado en la sal, junto con la mejor absorción, eliminó por completo sus calambres, mejorando su calidad de sueño y permitiéndole entrenar con una intensidad renovada, lo que demuestra que el cuerpo no le está fallando, simplemente está pidiendo un cuidado más inteligente, una comprensión más profunda
de cómo mantener vivos y flexibles sus sistemas vasculares. Ahora, abordemos los mitos persistentes y peligrosos que rodean la hidratación y la vitalidad masculina, porque desmantelarlos es tan crucial como aplicar el ritual. El primer mito, y el más peligroso de todos, es que cuanta más agua pura beba, mejor será mi salud. Y la verdad es que la sobrehidratación, sin reponer los minerales, conduce indefectiblemente a esa hiponatremia, causando debilidad, confusión, fatiga extrema e incluso poniendo en riesgo funciones vitales. Por lo que el equilibrio electrolítico es la clave y la absorción celular es más importante que la cantidad bruta. El segundo mito popular y dañino: la sal es intrínsecamente mala para la circulación y la presión arterial. Y esta es una verdad a medias peligrosa que ha condenado a muchos hombres a una hidratación ineficiente, porque el exceso de sal procesada, la sal de mesa blanca, que se encuentra en los alimentos chatarra y ultraprocesados, es ciertamente perjudicial. Pero las trazas de sales naturales, las que se encuentran en el Himalaya o en el mar, son absolutamente esenciales para mantener ese tono vascular y esa conducción nerviosa que hemos discutido, diferenciando la sal natural que nutre y mantiene el volumen plasmático de la sal industrial que inflama y endurece las arterias. El tercer mito: los potenciadores de óxido nítrico son medicamentos caros que debo comprar, y la realidad es que su cuerpo produce óxido nítrico naturalmente, solo necesita los nutrientes adecuados, como la vitamina C y el ácido cítrico de limón, y la hidratación estructurada para optimizar el ambiente celular, siendo los nitratos que se encuentran en alimentos como la remolacha o el simple acto de respirar profundamente los catalizadores biológicos que su cuerpo anhela y que están al alcance de su mano. Por último, desmantelemos el mito de que el café me hidrata y me despierta, lo cual es falso, pues la cafeína es un diurético que puede, en exceso, contribuir a la deshidratación celular si se consume antes de haber estructurado su hidratación matutina, por lo que si va a tomar café, que sea siempre después de haber completado su ritual de la doctora Sofía, para que su sistema ya esté protegido y su efecto sea estimulante y no drenante. Para integrar esta sabiduría en su vida diaria de forma sostenible, no basta con beber el mix y olvidarse del tema. El resto de su rutina de 24 horas también es importante. Después de su mezcla matutina, debe sorber agua lentamente a lo largo de las horas, en lugar de beber grandes volúmenes de golpe, lo que permite una absorción constante, evita la sobrecarga renal y previene la dilución de electrolitos que ya hemos optimizado. Además de esto, incorpore a su dieta alimentos que son aliados naturales de la circulación y potenciadores del óxido nítrico, como los ya mencionados nitratos de la remolacha, las espinacas y el apio, los flavonoides del cacao puro o chocolate amargo con más de 85% de pureza, que también potencian la función endotelial, y las grasas saludables como las del aguacate, las nueces y el aceite de oliva virgen extra, que mantienen las membranas celulares flexibles y receptivas al flujo sanguíneo. Evite con determinación aquellos hábitos que son verdaderos ladrones de la vitalidad y la hidratación: el exceso crónico de alcohol, las comidas nocturnas ricas en sal procesada y azúcar refinado, que estresan sus riñones y su sistema vascular, y sobre todo, la falta de sueño de calidad, que es el enemigo número uno de la reparación celular, la producción hormonal y la síntesis de óxido nítrico. Sus hábitos de hidratación, de hecho, reflejan el valor que usted se otorga a sí mismo como hombre, y muchos hombres sienten que su vitalidad se ha desvanecido. Pero yo les recuerdo en mi clínica que simplemente necesita ser reavivada con el cuidado inteligente y la comprensión de su fisiología. El hombre que usted fue, aquel con energía y una mente aguda, no se ha ido para siempre, solo se ha dormido, esperando a ser despertado con la ciencia de la atención correcta. La disminución de la vitalidad que siente no es un fallo inminente e irreversible, sino un mensaje claro y un llamado de atención de su cuerpo pidiendo mejor combustible, una circulación reiniciada
y una hidratación inteligente. El clímax de esta transformación no es solo un cuerpo más fuerte o una mejor función orgánica, sino el regreso de su confianza, de esa sensación de potencia inquebrantable que define la verdadera masculinidad. Cuando su flujo sanguíneo está optimizado, su química cerebral se equilibra, su energía se dispara, y usted se convierte de nuevo en el maestro de su propio destino y su potencial. Tome la decisión no mañana, sino ahora mismo, de dejar de beber agua plana y empezar a beber elixirs de vitalidad, asumiendo el control total de este pilar fundamental de su salud. Si este mensaje resonó en lo más profundo de su ser, si sintió esa chispa de esperanza encenderse y esa comprensión profunda de su fisiología, entonces suscríbase ahora mismo, no por la doctora Sofía, sino por usted, por el hombre potente y energizado que sabe que puede volver a ser. Porque si esto le resonó, es la señal inequívoca de que está listo para el siguiente nivel de transformación y que su compromiso es serio y duradero. Recuerde siempre que la salud no es una meta distante que se alcanza y se abandona, sino una relación diaria con su propio cuerpo, y la calidad de esa relación define la calidad de su vida entera, de su matrimonio, de su carrera y de su felicidad. No se trata solo de añadir sal y limón. Al agua se trata de una declaración de guerra contra la mediocridad física y mental, una afirmación de que sus mejores años no han terminado. Su cuerpo es su castillo, y la circulación es el puente levadizo que permite que entren la fuerza y la energía. Un puente que usted mismo debe aprender a controlar con precisión y sabiduría. Y la pregunta final que debe hacerse cada mañana al preparar su ritual es simple. ¿Hoy permitiré que el río de mi vida fluya con la fuerza de una cascada que todo lo mueve? ¿O lo dejaré estancarse como un arroyo olvidado? El camino hacia la vitalidad no termina aquí, es un viaje continuo de mejora y optimización. Por eso, si desea profundizar en el segundo pilar de la salud masculina, que es cómo optimizar su sueño para triplicar la producción natural de sus hormonas clave, le invito a hacer clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla, donde desglosamos la ciencia del descanso como potenciador de la masculinidad. Manténgase hidratado de forma inteligente, manténgase fuerte en su propósito y tome siempre el control de su propia salud.